Buen día, estudioso bíblico. Video respuesta a la idea teológica cristiana llamada sola escritura. Esa idea es bíblica. Para que sepas, no lo es y te lo voy a explicar. Esta es una idea teológica protestante que no tiene sentido bíblico. Ahora, si estás leyendo los originales y estás comprendiendo el contexto de los originales, tiene un poquito de sentido. Pero si estás leyendo las traducciones que tienen inyecciones doctrinales teológicas, entonces no es sola escritura. Y te voy a dar varios ejemplos de por qué la idea sola escritura, de acuerdo a la versión cristiana, no tiene sentido bíblico, es antibíblico. Las traducciones son interpretación teológica de los que hicieron la traducción. Esa idea no es bíblica. Muchas veces hacen errores tontos, a veces hacen errores a propósito para sostener su doctrina. Así que para entender la idea de sola escritura tendrías que leer los originales y entender el contexto de los originales, no las traducciones. Por ejemplo, yo leo la Biblia hebrea y me gusta leer la Biblia hebrea porque esa es la palabra de Dios. Las traducciones no son la palabra de Dios, es la palabra de los traductores que tienen ideas doctrinales teológicas que tienen que soportar. Por ejemplo, tenemos Isaías 7:14, que la gente dice, la Virgen va a concebir. Suena bonito, muy bonito, pero la palabra en hebreo ahí no es virgen, es muchacha joven. Y si tú lees el contexto, es una muchacha joven, pero también no usa la palabra virgen, usa la palabra muchacha joven. Rápidamente para explicar este punto. Isaías 7 está hablando de Isaías, el hijo de Isaías, la esposa de Isaías y obviamente el rey Ahaz. Eso es lo que está hablando. Isaías 7:3, Isaías y su hijo Shar-Yeshuv andan caminando y Dios le dice, vete a hablar con el rey Ahaz. Shar-Yeshuv, el hijo de Isaías, e Isaías se van a hablar con el rey Ahaz. Dios habla y dice, mira, hay un problema bastante grande, pero se va a resolver. La muchacha joven va a concebir. No dice virgen. Existe una palabra para virgen. Esa no es la palabra. La muchacha joven va a concebir. Y cuando el niño entienda entre el bien y el mal, tu problema se ha ido. Así que la señal no es la muchacha joven, es cuando el niño entiende entre el bien y el mal. Vemos Isaías 8:3, que Isaías mismo embaraza a su esposa, la profetiza. Y vemos Isaías 8:8, el niño se llama Emanuel. Y el problema se fue. Ese es el contexto. Pero cuando uno lee, por ejemplo, este verso que se repite en la Biblia cristiana, por ejemplo, en hebreo de Mateo, cambian la palabra muchacha joven por la palabra virgen en hebreo para ajustar su doctrina. ¿Me entienden el problema? Y para mí es bastante grave. Lo mismo hace el arameo de la Biblia cristiana. Cambia la palabra muchacha joven por la palabra virgen. Obviamente las traducciones ponen la Virgen va a concebir, pero el hebreo no dice eso. O sea, en ese momento, sola escritura no aplicaría en la Biblia cristiana o en la doctrina teológica, es simplemente una inyección. Sola escritura sería qué es lo que la Biblia hebrea dice. Pero ¿cómo llegamos a sola escritura? Leyendo la Biblia hebrea. Así que te voy a presentar 5 puntos bíblicos concerniendo la idea de sola escritura, concerniendo la perspectiva bíblica judaica, pero en verdad, la idea de sola escritura es una idea teológica, doctrinal de la iglesia protestante, que no es bíblica, te lo digo, es doctrinal teológica para inyectar sus ideas y llevar a la gente a la idolatría de Roma. Sin ninguna maldad contra nadie, esa es la verdad bíblica. Aprendamos un poquito, vamos para allá. Shalom Aleichem, para Punto Breslev. Como mencioné, un video respuesta a la idea doctrinal teológica de sola escritura, que es una idea cristiana protestante, no es bíblica. Porque esta gente está estudiando traducciones, no está leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios son los originales. Las traducciones son interpretaciones de los traductores con ideas inyectadas al texto. Por ejemplo, el mar rojo no existe en la Biblia hebrea, es el mar de juncos. Ese fue un error del King James, de la Biblia King James, que luego la Reina Valera copió.
pero es un error. O tenemos la idea de la Biblia Vulgato, que dice que Moisés tiene cuernos. En verdad tenía que decir rayos de luz, pero la persona se confundió y puso cuernos. Y así hay muchísimos errores en la Biblia cristiana. Y eso es porque no indican lo que la Biblia hebrea dice, pero también muchas veces doctrinal, como demostré con Isaías 7:14, que no dice virgen, dice muchacha joven, y el contexto te lo dice. Isaías se embarazó de esa mujer. Isaías 8:3 te lo dice. Ahora, hay un concepto bíblico hebraico que uno lee el texto hebreo, una palabra en hebreo, y se busca cómo entender el uso de tal palabra para entender siguiente cómo entender esa palabra por medio de todo el Tanaj, toda la Biblia hebrea. Y esto usa el Talmud, como tengo aquí atrás, que es el comentario bíblico más antiguo del mundo, que ve la puntuación, ve el texto, las variaciones entre el texto. Estoy hablando, y tal vez tengo que clarificar, no existen versiones del Tanaj, no existen versiones de la Biblia hebrea, pero existen lo que se llama palabras perfectas e imperfectas. No son errores gramáticos, sino que de la forma que se escribe. Por ejemplo, tenemos la palabra Toledot, que se escribe con dos Vav Holem, pero eventualmente bota un Vav Holem y después bota el otro Vav Holem y queda sin Vav. Así que esto sería imperfecto, y perfecto es con los dos Vav Holem, por ejemplo. Es técnico, pero quiero simplificarlo. Así que el Talmud, por ejemplo, que es el estudio bíblico más antiguo del mundo, tratan de investigar cuál es el mensaje, por qué se escribe así, porque hay veces ciertas palabras botan una letra para poder explicar el contexto textual. Es una forma de estudiar la Biblia y obviamente diferente a la Biblia, al español total. El hebreo es mucho más complicado que el castellano, muchísimo más. Así que el Talmud, por ejemplo, como estoy apuntando aquí, es el estudio bíblico más antiguo del mundo, y los comentaristas como Rashi, Ramban, Rashban, ellos están tratando de indagar qué es lo que el texto hebreo dice, cómo se entiende la palabra XY para poder comprender el flujo del texto. Eso es lo que hace el Talmud, eso es lo que hacen los comentaristas. No están inyectando ideas doctrinales teológicas, porque la manera que yo entiendo la Biblia hebrea no es doctrinal, no es teológica, es lo que la Biblia dice. Así que en ese sentido, sola escritura aplicaría a la Biblia hebrea. Tenemos una palabra y tratamos de entender del primer uso de la palabra en Génesis y cómo más tarde se entiende en Isaías, por ejemplo, ¿me entienden? Pero eso es tratar de entender el texto, sus diferentes variaciones, para poder comprender el flujo del texto y comprender lo que Dios está hablando, comparando a las traducciones que muchas veces son deshonestas. Agarran un texto en la Biblia hebrea, lo desconstruyen, lo agarran, lo manipulan para tratar de justificar idolatría. Muchas veces ignoran la Biblia hebrea total. Por ejemplo, no hay otro Dios aparte del uno. Pero la idolatría justifica doctrinalmente cómo tratar de encajar su Trinidad, Dios encarnado. Sí, esa es la idea, obviamente, de sola escritura en ese sentido bíblico. No hay negociación con idolatría, con teología. Es lo que la palabra de Dios dice. Y es el hebreo original, no las traducciones. Ok. Así que tenemos, por ejemplo, como dije, que tenemos el Talmud y los comentaristas que nos ayudan a entender el flujo del texto. Dice Deuteronomio 17, versos 8 y 11. Si algo si algo que te es difícil en juicio, te levantarás y subirás al lugar que el Eterno tu Dios escoja. Irás a los sacerdotes y levitas y los jueces que estén en función en esos días y preguntarás a ellos te van a declarar el juicio del caso. Así que la Biblia hebrea, como se entiende bíblicamente, buscamos de los sabios de Torah y ellos nos dan el entendimiento textual, cómo se entiende la palabra XY en hebreo, y te dan demostración de los textos, no están en doctrina,
te demuestran textualmente por qué el texto así y así. Y muchas veces entre comentaristas están de desacuerdo. En verdad tú tienes que entender esto así o esto así. Vemos casos de Rashban, que es un comentarista contra Rashi, o Rashi está de desacuerdo con el Ramban, o el Ramban de desacuerdo con Rashi. Así se entiende, pero entender el texto y el flujo del texto original. No las traducciones que son interpretación doctrinal de los traductores. Esa no es la palabra de Dios. Así que, obviamente, todo comienza con la palabra de Dios, que por ejemplo es la Torá. Éxodo 24:12 te dice: entonces el Eterno dijo a Moisés: sube al monte, ahí estaré para darte las tablas de la piedra, la Torá, y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que tenemos la Torá y los mandamientos, que no solo incluye la ley escrita, sino también las explicaciones necesarias para poder aplicar el mandamiento. Así que, por ejemplo, dice: ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Tal vez un buen ejemplo bíblico que puedo hablar es lo de los tzitziot, los cordones que Dios mandó hacer al pueblo judío, específicamente a los hijos de Israel, quiere decir varones. Y el texto, de la forma que lo habla, dice que vamos a tener tzitzit, los cordones, y en uno de ellos vamos a tener un cordón azul, tejelet, que este es el cordón azul tejelet, que es color del cielo. Eso es lo que se entiende de acuerdo al texto. Y tiene estos nudos especiales que se derivan de acuerdo al texto y cómo fluye, que tiene el nombre de Dios escrito. Y se atacha a una ropa especial, que es como un poncho. Ahora, esta es la forma que se entiende textual y esta es la forma que se aplica. Y esto se deriva del Talmud de acuerdo a la lectura bíblica. O sea, los que están comentando en el Talmud para explicar la aplicación están viendo el texto hebreo para explicar cómo se aplica. Pero el Talmud no es doctrinal, simplemente está explicando cómo se entiende el texto, ¿me entienden? Hay que entender eso bien claro. Así que el Talmud no tiene ideas doctrinales teológicas, está tratando de entender cómo el texto en el hebreo se aplica en la vida cotidiana. Eso es lo que está haciendo. Pero solo escritura, de acuerdo al cristianismo, es como la gente se lo imagina de su cabeza. Por eso es mesiánicos que se lo ponen donde se pone la correa, se lo amarran un cordoncito donde se pone la correa. Esa no es la aplicación bíblica histórica. Y dice Bené Israel, los hijos de Israel, no dice la iglesia, no dicen los cristianos, no dicen los gentiles, no dice eso. Es un mandamiento exclusivo para los hombres de Israel y lo dice el texto. Bené Israel lo dice. Y los cristianos son gentiles que no son hijos de Israel. Que me salgan con Israel espiritual. Ven que están llegando a ideas doctrinales teológicas que no tienen sentido bíblico. Eso es lo que quiero decir y no es con ninguna maldad. Si existe una persona que quiere ponerse tzitzit porque tiene las ganas de su alma, tal vez tienen que hacer conversión al judaísmo Torah, abortando la idolatría de Roma, y no hay problema, se pueden poner tzitzit, pero antes no se puede, y eso es bíblico. Y eso es solo escritura de acuerdo a la perspectiva judaica. Así que Nehemías 8:8 te habla. Lean el libro de la Torá de Dios claramente. Perdón, leían el libro de Torá de Dios claramente y explicaban el sentido de modo que entenderían la lectura. Así que aquí nos está explicando que estaban leyendo
Y obviamente hay una idea que eran traductores, targumim, algo así le dicen la palabra targumim, que son gente que está traduciendo y dándote el entendimiento de cómo aplicar el mandamiento. Y esto se debe, o se deriva, mejor dicho, al flujo textual y cómo la palabra está escrita. Hay veces hay un dagesh, un puntito dentro de una letra que te da el significado así, así, cómo se escribió la palabra, cómo se ha usado otras veces la palabra en un texto hebraico anterior. Nada que ver con traducciones, ¿sí me entienden? Obviamente, de acuerdo a Pirkei Avot, que es el Talmud, y nos explica el proceso de entendimiento bíblico, que es Pirkei Avot 1.1. Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí, se la transmitió a Josué los ancianos los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Así que hay una cadena de transmisión que no solo incluye la Torá escrita, sino también las aplicaciones textuales de cómo se vive la Torá. Hay tiempos que se debe, hay tiempos que no se debe, por qué no se debe, quién dijo que no se debe, hay situaciones, todo tiene que ver con lo que la Biblia dice y el flujo textual de los originales, no las traducciones. Así que de nuevo, la idea es sola escritura, evangélica, protestante, no tiene que nada ver con los originales, porque cambian la palabra de Dios a medida que de lo que comieron por desayuno, ¿me entienden? Básicamente. Así que por eso están los adventistas, por eso están los bautistas, por eso están diferentes organizaciones que tienen diferente entendimiento y aplican diferente y es desorden total. Así que hay que estar buscando lo que la Biblia dice y el contexto original que se entendía de acuerdo al texto bíblico hebraico, que es lo que entendió Rashi concerniendo este texto para poder comprender qué es lo que dice la palabra de Dios original, no las traducciones. Así que, por ejemplo, tenemos la necesidad del texto y su entendimiento. Tenemos el mandamiento tefilín, que le dicen filacteria. Se pone uno el tefilín aquí en la mano y aquí entre la frente, entre los ojos, y se pone aquí. Así que dice, te lo vas a atar, eso es Deuteronomio 6.8, te lo vas a atar estas palabras como señal en tu mano. Nos ponemos los tefilín, es un recordatorio que tenemos que hacer los mandamientos de Dios. Y esos son los tefilín, los filacterias, que tiene que ver con la palabra tefilá, que está continua, o sea que es una plegaria continua, eso es lo que significa tefilín, y se usa para plegaria, para mantenerse contactado al Creador. Ese es el mandamiento de la Torá, Deuteronomio 6.8. Así que para entender los textos tenés que comprender cómo se ha entendido históricamente textualmente, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, tenemos Levítico 23:40 que está hablando del Festival de Tabernáculos, específicamente el limón que se usa para tabernáculos, que dice tomarás del fruto hermoso. Este fruto hermoso, de acuerdo al entendimiento bíblico textual, es el etrog, que es como una lima, pero un fruto especial y lo identifica la Biblia hebrea. Así que no estamos haciendo cosas a lo loco. Tenemos la tradición textual bíblica, no doctrinal, no teológica, que nos dio a entender. De nuevo, solo escritura de la perspectiva cristiana es mentira, es doctrinal teológica. La Biblia hebrea te dice, por ejemplo, Deuteronomio 6.4, Dios es uno. Escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno. Tenemos Zacarías 14, verso 9, en aquel día el eterno uno y su nombre uno. Dios no cambia. La Biblia cristiana, Trinidad, parte de un Dios encarnado, eso es fuera del contexto bíblico, eso es doctrinal, eso es lo que quiero decir. Y ellos, los solo escritura evangélicos, no son solo escritura, son solo doctrina, teología, y tratan de encajar todo lo que pueden en su doctrina, y obviamente, y si tú no estás de acuerdo con ellos, tú eres el ciego espiritual, aunque tú sepas los originales, que es bastante cómico, irónico si te pones a pensar. Te acusan y te atacan. A mí me pasa siempre. Ok. Así que, de acuerdo al rabino Samson Raphael Hirsch, la Torah escrita es aquel esqueleto de la enseñanza divina. La Torah oral es la alma viva que le da la forma y la vida. Que, repito,
La Torah oral es el entendimiento de la aplicación de lo que dice el texto, viendo las palabras, cómo están escritas, la frase que está escrita, la aplicación histórica y cuándo se aplica, cómo se aplica. No es doctrinal teológica, es histórica, es tradicional, leyendo el texto hebreo y su aplicación desde siempre. Y eso es importante tener, que sola escritura, de acuerdo a la Biblia hebrea, incluye el entendimiento textual rabínico para poder aplicar, que le llaman la ley oral. Y obviamente para entender cómo aplicar un mandamiento tenés que saber esa ley oral. ¿Me entienden el punto? Creo que es bastante simple, pero estoy hablando del entendimiento textual de cómo aplicar un mandamiento, comparado a ideas doctrinales teológicas, que no tienen ningún sentido bíblico, sino simplemente sostener su doctrina. Te recuerdo cómo comencé. Isaías 7:14 no dice virgen, dice muchacha joven. Isaías 8:3 te dice que Isaías embaraza a esa mujer. Pero Mateo en hebreo y en arameo cambian la palabra y inyectan la palabra virgen para justificar su doctrina. Entonces no es solo escritura, es simplemente doctrinal. ¿Me entienden el punto? Bastante diferente. En parte yo pienso que odio contra el Talmud es amor a su doctrina y rechazo lo que la Biblia dice, porque el Talmud está tratando de entender textualmente lo que la Biblia dice y su aplicación. Así que la gente que te habla mal del Talmud están hablando mal del estudio bíblico más antiguo del mundo, que está tratando de ayudarte cómo aplicar el mandamiento de acuerdo al flujo textual, no es doctrinal, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si piensan que me faltó algún punto sobre este tópico que es bastante controversial, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.